En este video vamos a hablar de qué es la fuerza de voluntad y de los héroes. Yo soy Rodrigo, aprende a hackear tu mente subconsciente. Para esto quiero empezar hablando de los héroes un poco y realmente qué es un héroe, porque si piensas en la palabra héroe, lo primero que viene a tu cabeza a lo mejor es un personaje de ficción, pero vamos a hablar y nos vamos a centrar en la fuerza de voluntad y cómo tú puedes ser tu propio héroe. Decidí hacer este video porque yo me tardé varios años en reconocer el héroe dentro de mí. Me tardé varios años en entender qué era eso, cómo funcionaba eso. Y partimos de un principio, todos nosotros somos héroes. El héroe, la primera base o la primera cosa que define a un héroe es que día a día ve implícitos riesgos en su vida, y todos tenemos implícitos riesgos el día de hoy cuando sales a la calle, cuando vas al trabajo, cuando te subes a una bici, cuando te subes al coche, al transporte, etc. El riesgo es la primera fase que vive el héroe. Piensa por ejemplo en todas las mamás que se levantan muy temprano en la mañana y tienen que ir a dejar a sus hijos a una guardería. Tienen que no verlos a lo mejor 6 horas, 8 horas o hasta más tiempo para poder desarrollar un trabajo y darles una mejor vida a sus hijos. Piensa también, por ejemplo, las personas que sus papás ya son más grandes y que salen todos los días al trabajo para poderles ayudar para que ellos puedan tener una vida de mayor calidad. Entonces, puedes empezar a cambiar tu perspectiva de qué es un héroe, de por qué tú sí eres un héroe, de por qué todo mundo es un héroe. Al final es perspectiva y todo mundo tiene creencias diferentes al respecto, pero lo más importante de esto es que quiero que empieces a reconocerlo. Todos nosotros como seres humanos tenemos miedo. Unos tienen más miedo, otros tienen menos miedo. El miedo es algo que está implícito a la raza humana y es algo muy bueno, porque muchas veces lo que hace el miedo es que es un mecanismo de defensa para que no te mates, ¿no? Te dan miedo las alturas para que no saltes de un edificio de 20 pisos y te vayas a matar. Pero hay otros miedos en los cuales nosotros vivimos constantemente en nuestra cabeza contándonos historias que no van a pasar. Acuérdense, y siempre lo digo y lo repito, el paso más importante del miedo es enfrentarlo. Si tú tienes miedo, voy a decir una tontería, pero el número 13, lo que deberías de hacer con el número 13 es poner números 13 en todos lados y enfrentarlo y ver que no pasa absolutamente nada con el número 13. Y si vas a un hotel, quedarte en el número 13, en el piso número 13. El miedo no es que no exista, el heroísmo no es, el héroe nunca tiene miedo, al contrario, los héroes tienen miedo. Lo que pasa es que los héroes tienen la capacidad de enfrentar ese miedo. El héroe no carece de miedo, consiste en que lo supera. ¿Y cómo lo supera? Cuando lo enfrenta. Piensa por ejemplo en tu superhéroe favorito de cuando eras niño, en tu superhéroe de ficción. ¿Qué característica tienen en particular los héroes de ficción? ¿Cuál es la característica que une a todos los héroes? Primero, lo que pasa con los héroes en las caricaturas de cuando éramos niños, lo que nosotros veíamos es que en los dibujos animados lo que veíamos es que primero el héroe, hay un llamado a la acción, hay algo que lo llama a ser mejor persona, que lo llama a ayudar constantemente, ¿no? Y en la vida vive obstáculos y a lo mejor se enfrenta a un villano y a veces gana y a veces pierde, pero lo más importante de todo esto es que siempre hay una lección que tiene que aprender y esa lección la hace más fuerte, ¿ok? Para poder enfrentar nuevos retos. Y entonces el héroe agarra más experiencia y ya no le vuelve a pasar. Y el ciclo se vuelve a repetir. Y mi pregunta es, ¿esto no te suena familiar? ¿No te suena a que esto nosotros lo vivimos como seres humanos en nuestra vida todos los días? Pues claro que te suena familiar, porque a todos nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Y nosotros somos el héroe de nuestra misma historia. Y a lo mejor tú no tienes que pelear con un villano de 7 cabezas, ¿no? Pero sí, a lo mejor tú tienes que pelear y tienes que sacar adelante ese examen de la universidad, esa entrevista de trabajo, sacar el dinero de la renta, volver a regresar tu cuerpo a un balance para que tengas salud, poder proveer a tu familia, poder irle a hablar a la persona que te gusta. Todo esto son retos que son similares y es donde tú tienes que reconocer y tienes que sacar ese héroe adentro de ti, que todos nosotros lo tenemos. Te voy a contar una historia que a mí realmente me impresiona mucho y me gusta mucho escuchar y leer y ver sobre esto. Es una persona que se llama Danny Way. Danny Way es un skater profesional, anda en patineta a nivel profesional. Él nació en 1974. Su papá
se murió cuando él tenía menos de 1 año, se colgó porque estaba en la cárcel. Su mamá tuvo varias parejas durante su infancia y él fue abusado sexualmente. Fue una infancia terrible la que él tuvo, hasta que de repente su mamá se casó con una persona la cual introdujo a Danny en todo el mundo del surf y del skater, y fue cuando él empezó a cambiar su vida. Y muchas personas el día de hoy consideran a Danny como un héroe, y lo consideran porque es uno de los profesionales de la patineta que toma más riesgos y que hace más piruetas y que ha logrado más récords. Pero si tú a él le preguntas, y en muchas entrevistas él lo ha dicho, él es el héroe de su propia historia, y esa fuerza de voluntad y ese riesgo que toma día a día lo aprendió cuando era niño, no en la patineta. Ese carácter lo forjó desde niño, y muchas veces nosotros no encontramos el sentido de qué es lo que está pasando, o por qué vivimos cierta historia, o por qué estamos donde estamos. Pero hay que recordar algo: los puntos siempre se conectan del día de hoy hacia atrás, no del día de hoy hacia el futuro, porque es lo que queremos hacer constantemente. En 2008, Danny participó en los X Games, y era como su punto cumbre, porque él estaba ya buscando esto. Los X Games son una especie de olimpiadas para deportes extremos, ¿no? Y te califican el que hace mayor piruetas o las cosas más arriesgadas y que realmente le salen sin que tengan ningún problema al respecto. Este acontecimiento fue un acontecimiento que realmente marcó a Danny, porque él había entrenado mucho para este día. Llegó este día y él estaba listo para llevar a cabo sus acrobacias y lo que tenía que hacer, sus vueltas, piruetas, etcétera. Realizó la primera, le fue bien. Realizó la segunda y algo salió mal, él salió tarde, no entendió qué es lo que estaba pasando, y en una de las piruetas él puso su vida en riesgo porque no cayó bien. Cuando Danny cae, se hace un silencio de ultratumba. No saben realmente si Danny está bien, si Danny está mal, si se murió, si se pegó en la cabeza o no, qué es lo que está pasando. Los médicos corren a ver cómo está Danny, lo revisan, y después de unos minutos Danny se levanta, ¿no? Y los médicos lo levantan y los médicos lo llevan a donde está el puesto de los médicos, para ver realmente qué es lo que estaba pasando, o qué es lo que le pasó después de esa caída, más bien. Al revisarlo los médicos, ya de una manera más pausada, meticulosa, viendo bien qué es lo que había pasado, ven que Danny tiene varias lesiones y tiene varios huesos rotos. De hecho, tiene varios huesos rotos en los pies. Y evidentemente la sugerencia del médico es que Danny no siga en la competencia, porque si sigue en la competencia y vuelve a hacer esas piruetas y vuelve a hacer esas bajadas y esas vueltas, puede tener un riesgo que es irreparable para su pie y posiblemente no vuelva a poder caminar. Entonces el médico le dice: ¿sabes qué, Danny? Esta es mi sugerencia. Si tú a mí me preguntas, yo te digo que no puedes seguir en la competencia y que te vayas el día, ahorita en este momento, nos vayamos al hospital y hagamos lo que tenemos que hacer con ese pie y con todas las heridas que tienes, para esto no hacerlo peor. Danny nada más se sonríe a la recomendación del médico y le dice: muchas gracias, pero yo voy a continuar. Y Danny sabía en ese momento que él tenía que sacar y reconocer el héroe que estaba dentro de él. Él sabía que un fracaso no determina tu futuro, que un fracaso no iba a determinar su día. Y él evidentemente tenía mucho dolor porque tenía huesos rotos en el cuerpo, pero él tenía una visión clara, que había trabajado muy duro para llegar ahí. Y él dice en varias entrevistas, de hecho, que el dolor físico que él sentía en ese momento no le importaba, que sí lo sentía, pero su enfoque no estaba ahí. ¿Por qué? Porque él sabía a dónde iba, él sabía que ese héroe tenía que ir por esa recompensa. Entonces él toma la decisión, y la vida es de decisiones. Él toma la decisión de regresar a menos de 1 hora de que le pasó el accidente. Decide regresar, y en el video tú puedes ver cómo Danny tiene muecas de dolor, cómo va cojeando. Pero lo más importante, y lo que muchas personas pierden de vista ver ese video, que es heroico ver ese video, es ver la cara de determinación que tiene Danny a pesar del dolor, a pesar de que no puede manipular o moverse con su cuerpo de una manera normal. Tú ves esa determinación y entonces entiendes por qué Danny es quien es el día de hoy. Danny, sin poder calentarse, sin poder estirarse, va a llevar a cabo exactamente la misma acrobacia
con la cual tuvo el accidente. Se sube a la rampa, realiza la acrobacia y le sale de manera perfecta. Cuando él le sale ya de manera perfecta, él aterriza, sube los brazos y todo el mundo empieza a volverse loco con él y empieza a aplaudir porque él sabe que ha triunfado. Él sabe que a pesar del dolor, él consiguió ser el héroe ese día. Al terminar esta acrobacia, la cual le salió perfecta, lo entrevistan y le dicen que si va a seguir con toda la competencia, porque no nada más era una acrobacia, y Dani decide seguir. Y al final de todo el día y de toda la competencia, él quedó en segundo lugar en esos X Games. Y le hacen una entrevista y le preguntan, ¿por qué tú decides seguir? ¿Eres un necio? Y él dice, no, no soy un necio, me había preparado tanto para este momento que lo único que tenía en mi cabeza, mi enfoque no podía estar en el dolor. Cada uno de los huesos de mi cuerpo dolían, pero mi enfoque no podía estar en el dolor. Debía de estar en donde estuvo, en que yo tenía que llegar a ese punto final y tenía que llegar con la victoria, no con la victoria de ganar los X Games, con la victoria de saber que yo podía conmigo mismo, que mi mente tenía la capacidad de gobernar a mi cuerpo. Dani salió muy exitoso de esta competencia. Dani ha sido, o fue después de algunos años, la primera persona en una patineta en tirarse de un helicóptero hacia una rampa. Fue el primero en saltar la muralla de China. Y el día de hoy es un ícono en el mundo de las patinetas. ¿Por qué? Porque él tomó una decisión en ese momento. Tomó la decisión de reconocer el héroe que estaba dentro de sí mismo para ir por esa victoria. La historia de Dani no es una historia estándar, evidentemente. Él es un atleta profesional que arriesga su vida cada vez que se sube a una rampa. Y a lo mejor tú no haces eso, a lo mejor tú no sabes andar en patineta. Pero lo que quiero es que entiendas que tú también eres un héroe que sale y se arriesga todos los días y que tiene la capacidad de tomar decisiones para que su mente, o tu mente más bien, gobierne tu cuerpo y salgas con esa victoria. No permitas que nadie decida por ti. Tú vienes a vivir esta vida y a tomar tus propias decisiones. Las circunstancias negativas que tú estás viviendo el día de hoy son esas circunstancias que vas a voltear el día de mañana y vas a entender por qué pasan. Porque te van a haber forjado carácter. Porque sin eso no serías la persona que eres el día de hoy, no serías la persona que vas a ser para obtener lo que estás buscando. Y sí, vas a tener miedo, como Dani tenía miedo. Como Dani tenía tanto miedo, no sabía si iba a poder volver a caminar. Tenía miedo, no sabía si a lo mejor se iba a poder pegar en la cabeza y perder la vida. Y tu miedo a lo mejor no puede ser tan drástico, pero todos tenemos miedo. Lo importante del miedo es tener la capacidad de enfrentarlo. Fracasos, todos tenemos fracasos. Toda persona de éxito, el que sea, ha tenido fracasos. El problema es que nuestra sociedad está enfocada tanto en nada más mostrarnos el éxito de las personas. Vean Instagram, solo vemos las personas exitosas y las cosas exitosas de las personas, ¿no? Entonces, que no vemos los fracasos que han construido ese éxito. Tienes que tener fracasos en tu vida porque es de la única manera en la cual vas a tener éxito. Cada uno de esos fracasos es una piedra que va construyendo ese éxito. Tienes a lo mejor que poder generarte mantras como: yo voy a tener maestría sobre esto, el dolor no va a pararme, nada puede frenarme, yo voy a vivir la vida que puedo vivir. Y eso, si te lo dices constantemente, te va a ayudar a enfrentar ese miedo y te va a ayudar a salir victorioso sobre ese miedo. Recuerda que si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero ¿por qué hay pocas personas exitosas? Porque no todo el mundo está dispuesto a ir y vivir ese dolor. La fuerza de voluntad se crea reconociendo el héroe que cada uno de nosotros tiene dentro de sí mismo. Y es de la única manera en la cual tú vas a poder reconocer y conocer y vivir esa fuerza de voluntad para llevarte al lugar que tanto estás buscando. Y si tú estás aquí el día de hoy viendo este video, es porque eres de las personas que buscan más. Y ese más está dentro de ti. Te voy a pedir, como siempre, que si este video te gustó, le des like, lo compartas, porque tú no sabes de verdad a quién puedes ayudar, quién puede ver un video y con ese simple video entender algo y cambiar su vida, la dirección de su vida para siempre. Recuerda darle a la campana para recibir las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Déjame todas las preguntas que tengas y todos los comentarios que tengas aquí abajo sobre cómo reconoces tú tu héroe todos los días. Te dejo el teléfono de WhatsApp y nos vemos en el siguiente video.